Ustedes saben que hace algún tiempo anuncié que íbamos a tener una serie de programas especiales con unos invitados de un gran nivel que manejan áreas específicas. Es lo que hemos denominado la serie de programas especiales Frontera, la piel del Estado. Y hoy vamos a comenzar con el primer capítulo de esos programas o de esas entregas especiales. Vamos a hablar de economía, pero no de economía en sentido amplio, en sentido general, sino de los impactos económicos de la vecindad con la República de Haití. ¿Qué positiva o qué negativa es? ¿Cómo nos beneficia o cómo nos puede afectar? Esa línea fronteriza, ¿qué implica? ¿Qué implica para las 5 provincias de la línea, para las 2 provincias aledañas, para el resto de la nación dominicana? Aristas como la mano de obra haitiana, también todo lo que envuelve el tráfico de mercancías, a veces legal, a veces ilegal, se convertiría entonces en contrabando. La misma migración, ya como hemos dicho en otras ocasiones, si la migración es legal y es controlada según los intereses del Estado Dominicano, pues siempre habrá migración, siempre que sea legal, organizada, digna, como dice inclusive la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones. Pero muchas veces esta migración no se manifiesta de esa manera, porque es ayudada entonces a que se produzca sin los controles o violentando los controles, y que la gente entre a un territorio sin cumplir con los requisitos legales, entonces se convierte en tráfico ilícito de migrantes. Pero también aún dentro del mismo territorio se puede producir un ilícito muy parecido y muchas veces confundido, porque de hecho hasta lo trata la misma ley, la ley 13703, que es la trata de personas. Todo esto tiene que ver con una realidad geográfica, histórica, que ata al pueblo dominicano, al pueblo haitiano, y que nos atará siempre, salvo que desaparezca uno de los estados. Porque según los estudios internacionales, según la teoría de la realista de las relaciones internacionales, así como los estados nacen, pues pueden morir. Todo esto entonces lo trataremos en este segmento especial, en esta entrega especial que hemos denominado Frontera, la piel del Estado. Y hemos invitado al economista Osvaldo Montalvo para que nos hable del aspecto económico de nuestra relación bilateral con la República de Haití. Ahora, ¿por qué Frontera, la piel del Estado? Bueno, yo he publicado en mis espacios de redes sociales algunas ideas que comienzan con la publicación hace ya muchos años, ¿verdad?, de una obra que se llama Leviatán. Muchos de nuestros seguidores, sobre todo estudiantes, conocen el Leviatán. ¿Cuál es la idea central? ¿Qué es lo que dice Thomas Hobbes con el Leviatán? Bueno, el Leviatán primero es un monstruo bíblico, vivo, una figura oscura, portentosa, violenta. Y si el Estado se compara con un monstruo o con un organismo vivo, entonces su frontera sería la piel. Si esa piel es fuerte, entonces ese cuerpo estaría protegido. Si esa piel es débil, pues los factores externos, el símil de los virus y las bacterias, pudieran atacar fácilmente el cuerpo, entonces que sería el Estado. Obviamente ese símil nosotros lo hacemos para llamar la atención de la delicadeza del tema fronterizo, aunque en la obra en sí Hobbes habla del individuo, habla del Estado religioso, y habla inclusive de otros temas que han venido desarrollando diferentes teorías modernas de organización del Estado, del contrato social, también una idea original de Jean-Jacques Rousseau. Pero lo importante es que si entendemos nuestro espacio fronterizo terrestre, y reitero esta aclaración porque también ustedes recordarán que nos hemos constituido un estado archipelágico y también tenemos fronteras marítimas, y también se habla inclusive en legislación aérea de fronteras aéreas o fronteras aeronáuticas. Pero esta entrega especial
está dedicada al aspecto económico de nuestra frontera terrestre. Profesor Montalvo, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por venir, por estar aquí, compartiendo con nosotros. Ya tenemos algunos cientos de seguidores que han manifestado ellos que están pendientes de nuestro espacio, de nuestro programa, sobre todo cuando yo subo en las redes que voy a traer gente de su categoría. Gracias por estar aquí. No, y gracias por la invitación. Usted es economista, maestro. Así es, sí. Sí. Esa es mi formación. Perfecto. Entonces, en eso que nosotros los simples mortales vemos o leemos o escuchamos, de que hay ventajas, tal vez más que desventajas. Algunos hasta obvian la parte de la desventaja, sino que en nuestra relación con Haití solo hay ventajas, porque es nuestro segundo socio comercial. Y dicho sea de paso, como segundo socio comercial también tenemos la balanza comercial a favor, porque nosotros exportamos más que lo que importamos desde Haití. Qué maravilla. Háganos una pequeña introducción y comiéncenos. Mira, antes que nada, hace unos meses se firmó el famoso Pacto de las Migraciones. Tú recordarás que finalmente la República Dominicana, y afortunadamente la República Dominicana no suscribió ese pacto. De repente, no sé si nos hemos dado todo cuenta, como que de nuevo volvió el silencio. O sea, eso fue un pacto que dijo la ONU que se había discutido durante 2 años, pero se discutió tan bien que nadie sabía del pacto. Y de repente, exactamente, de repente entonces hubo aquella reunión en Marrakech, creo que fue, y hubieron varios países importantes que no suscribieron el pacto y de repente volvemos a caer en el silencio. Entonces, uno de los argumentos de los globalistas, como se le ha dado un llamado, aquellas personas que piensan que el mundo es único y que las personas deben tener, que no hay frontera, que las personas deben tener absoluta libertad para migrar, y no solamente absoluta libertad para migrar, sino que deben ser hasta promocionados en ese sentido, y en los estados que son recipientes deben recibir una serie de ayudas y de subsidios. Eso es lo que no hay ningún problema en cuanto a la cantidad, inclusive. No, correcto. Yo he estado en conferencia de algún amigo de la OIM que ha dicho, no, pero apenas migra el 3% de la población mundial. Sí, perfecto. Eso no es nada. Eso no es nada. Yo ahora puedo decidir, por ejemplo, que yo me quiero ir a vivir a Alemania, y se supone que yo tengo el derecho a irme a Alemania a vivir, pero sobre todo sin que los alemanes tengan nada que decir sobre ese derecho mío. O sea, lo que opinen los alemanes de que yo vaya a Alemania no importa. O sea, el derecho suyo está por de ir a vivir a Alemania, correcto, estaría por encima del derecho de los alemanes a recibir en su territorio. No es si ellos quieren, no es si ellos quieren, ellos están obligados a recibirme a mí. Entonces, uno de los argumentos es que siempre ha habido migración, y ciertamente, siempre ha habido migración. Lo interesante es que la migración no ha sido, si bien ha habido migración siempre, la migración, su motivo y sus efectos no ha sido siempre el mismo. Cuando no es lo mismo, por ejemplo, cuando estamos hablando de la conquista del oeste americano, que era una región absolutamente despoblada, y entonces simplemente la gente migraba hacia California buscando oro, motivada por el destino manifiesto. Y ahí donde tú llegabas, tú ponías 4 piedras y tú decías, esto es mío, porque ahí no había un Estado, y eso era tuyo y tú lo defendías por la fuerza. No es lo mismo en un siglo XIX, donde estamos hablando que había una carencia de mano de obra en los principales países del mundo, que en un siglo XXI, donde estamos hablando de la situación inversa, donde nosotros estamos hablando de... Porque hay carencia de empleo. Exactamente, que estamos hablando de falta de trabajo para las personas que pertenecen a ese Estado. Sin embargo, se le quiere meter una presión adicional con migración de fuera. Entonces, ¿qué pasa? Ha estado pobre, maestro. Inclusive. También, no, porque hay otra cosa, Bismarck. Tú dices la piel del Estado, en la frontera. Pero en todo país existen 2 tipos de espacios. Uno es el privado, y todos sabemos lo que es el espacio privado, ¿verdad? Tu casa es un espacio privado, la mía también. La casa de cualquiera de los que nos están viendo, eso es un espacio privado, y todos no tenemos que desarrollar la idea de un espacio privado. Y existe un espacio público,
El espacio público es la vía pública, la calle o un parque. Tú vas a un parque y nadie te puede decir que no te sientes en el parque, porque eso es espacio público. Y en la vía pública, tú también puedes transitar libremente. Solamente existen esos dos espacios. Sin embargo, los mismos globalistas, cuando dicen que hay que tender puentes, nunca se refieren a su espacio privado. ¿A dónde llega la migración? ¿A qué espacio llega? ¿Al espacio privado de alguien? No. Porque entonces ahí resulta que esa migración choca con la propiedad privada, sobre todo de muchos de aquellas personas que promueven ese tipo de movimiento poblacional, sino que es un poco tirarlo al espacio público. ¿Qué es lo que ha sucedido incluso en la República Dominicana? ¿Dónde se asientan los ilegales haitianos? Fundamentalmente en los espacios públicos. Pero una persona, maestro, o una familia no puede residir, no puede vivir en un espacio público como tal. ¿Quién te dijo que no? Entonces, ¿quién te dijo que no deberían? No, espérate. Tú empezaste hablando de Hobbes y de Rousseau. Nosotros tenemos que hacer una diferencia elemental entre lo que es la letra de la ley y lo que es la práctica de la ley. La letra de la ley dice que nadie se puede pasar un semáforo en rojo. Esa es la letra. ¿Cuál es la práctica? Eso depende. Incluso los mismos juristas han establecido que no hay nada peor que una ley que no se puede hacer cumplir. La ley que no se puede hacer cumplir, lo mejor es quitarla. Peligroso. ¿Por qué? Porque entonces te crea esa indefinición que todos conocemos muy bien en nuestro país, que la ley depende. Entonces, ¿cómo puede ser una ley que es de aplicación, que su vocación es de aplicación general? Depende, porque si yo tengo un carro con placa oficial, el semáforo no está en rojo para mí. Si yo tengo un carro suficientemente lujoso, o yo soy suficientemente adinerado, para mí no hay luces rojas. Y mire que yo me luces rojas, si yo soy una voladora, un chofer de voladora, o soy un delivery, tampoco hay luz roja, porque pero para el resto de la ciudadanía, ahí sí hay. Y entonces lo mejor del caso es que te para un AMET y te da un discurso sobre la ley. ¿Cuál de las dos leyes? Porque al mismo AMET tú le dices, pero mira uno pasándose en rojo. Sí, pero eso es diferente. Entonces, pero volviendo atrás, incluso uno de estos globalistas en una ocasión decía, con justa razón, que la mayor parte de los premios Nobel de los Estados Unidos son personas de origen extranjero. Inmigrantes. Pero ¿qué sucede? Que la política migratoria de los Estados Unidos no es la política migratoria que los Estados Unidos impulsan en la República Dominicana. Porque una cosa es cuando es para mí, otra cosa es cuando es para los demás. Entonces, ¿cuál es la política migratoria? Ciertamente, de aceptar migración en las áreas que son necesarias. Estados Unidos nunca se ha negado a recibir a los grandes científicos, incluso del Tercer Reich. ¿Por qué? Porque es personas que aportan a ese país. La NASA la funda un nazi. Perfectamente. Ernest von Braun. Exactamente. El técnico de cohetes de Hitler funda la Agencia Espacial y una de las instituciones más avanzadas del mundo. Perfectamente. Cuando hay cantidad de dominicanos eminentes que deberían estar en la República Dominicana, que están en los Estados Unidos. Y Estados Unidos no tiene problema con eso. Tiene problema con el individuo que va a ese país y no representa no representa progreso, no representa productividad, no representa innovación y muy probablemente se constituya en una carga pública. Fíjate que, por ejemplo, y eso lo sabe cualquier persona que haya aplicado para una visa de residencia a los Estados Unidos, el gobierno, el Estado americano, no el gobierno, el Estado americano les exige, primero, que no sean portadores de enfermedades infectocontagiosas. Sin embargo, nadie se ha pronunciado y dicho, no, pero eso viola un derecho humano. No, si usted es portador de una enfermedad infectocontagiosa, usted no puede ir a los Estados Unidos. Que no tenga antecedentes criminales. Dice, bueno, pero ¿y por qué nosotros vamos a discriminar a las personas que han sido criminales? Bueno, el Estado americano te dice que tú no puedes aplicar para una visa de residencia. Y lo otro es que tú no te constituyes una carga para el Estado americano. Esas son las condiciones. Es decir, hay una política migratoria. ¿Cuál es la política migratoria de la República Dominicana? Bueno, la ley dice que la inmigración, y ahí vamos, ahí lo voy a seguir a usted, lo que está escrito y lo que se cumple. La ley dice, nuestra ley 285-04, General de Migración, dice que la inmigración
al territorio de República Dominicana, se va a regular de acuerdo a los intereses nacionales. Okay. O sea, lo que necesitemos. Ok, entonces, sea mano de obra, ¿cuáles son los intereses nacionales? Porque también cuando hablamos de intereses nacionales, aparentemente estamos de acuerdo, pero los intereses nacionales pueden ser los intereses de las corporaciones que hay en el país, puede ser los intereses del partido en el poder, puede ser los intereses del andamiaje político del país, o sea, del sistema político. Los principales deberían ser soberanía nacional, integridad territorial, independencia política. Entonces, ahí no es lo mismo, Bismarck. De hecho, conversamos sobre la diferencia que hay sobre el costo total de la mano de obra y lo que es el costo directo o el salario. Eso a mí me ha tocado explicarlo en más de un lugar y he escrito varios artículos sobre el tema. ¿Qué sucede? Lo conocí yo en una ponencia y me llamó poderosamente la atención ese análisis. ¿Qué sucede? El costo directo de la mano de obra, y no solamente el de la mano de obra haitiana, sino el de cualquier mano de obra, es lo que su empleador le paga, el salario directo. Costo directo. Exactamente. Yo contrato un empleado, lo que ese empleado me cuesta. Tú le tienes que pagar. ¿Sí? Dicho sea de pasada, cuando se habla del aporte de los haitianos a la República Dominicana, el aporte se entiende como una gratuidad y no hay tal gratuidad. O sea, lo que han hecho los trabajadores, haitianos y no haitianos, legales e ilegales, no es un favor. Lo que se ha hecho es una prestación de servicio a cambio de un salario. Se le paga. Se le paga. No es de gratis, ¿verdad? Ni es de gratis para los dominicanos que trabajan, ni para los haitianos que trabajan, sean legales o ilegales, ni para los dominicanos que están en los Estados Unidos. Los dominicanos que están en los Estados Unidos, cuando reciben un salario, no están haciendo absolutamente ningún favor. Lo que están es dando la prestación de un servicio a cambio de un salario. Pero ahí ese no es el costo total de la mano de obra. ¿Por qué? Porque ese sujeto, por ejemplo, el salario que recibe el empleado, es un salario que él lo utiliza para su consumo personal. Con eso él compra comida, zapatos, él se transporta, hace una serie de gastos privados, individuales. Pero ese no es su costo total. ¿Por qué no es su costo total? Porque ese individuo utiliza calles, carreteras, utiliza servicios públicos como los hospitales, utiliza la educación del sistema público educativo, utiliza el metro de Santo Domingo, que son servicios que deben ser pagados con los impuestos que ese mismo individuo aporta al fisco. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde viene. Hay un sistema que es un sistema de impuestos y subsidios. Por un lado, se colectan impuestos de las personas que tienen la capacidad de pagar impuestos y esos impuestos se asignan, entre otras cosas. No vamos a entrar en ese análisis ahora porque obviamente que hay una parte importante de los impuestos que se desvía hacia fines que no están contemplados en las leyes, pero ese no es el tema. El hecho es de que se transforman en bienes y servicios públicos. Por ejemplo, los comedores económicos. Cuando un plato que a precio de mercado cuesta 150 pesos se vende a 25, hay un subsidio de 125 pesos. Eso lo entiende todo el mundo. Algo que cuesta 150 pesos, si me lo venden en 25, alguien está pagando la diferencia. Porque en la economía, y eso es bien importante que se entienda, no hay gratuidad. En ese desglose también de lo que es seguridad nacional y la importancia de la frontera como órgano vital, tendríamos 5 ámbitos: el ámbito social, el ámbito militar, el ámbito económico, el ámbito político y el ámbito ambiental. Hoy precisamente queremos hablar de, si se quiere, de sociología del espacio fronterizo, de cómo un espacio fronterizo sirve de unión o de desunión de dos sociedades diferentes. Por eso la Escuela de Copenhague, cuando aborda el tema de la seguridad multidimensional, le da un peso muy especial a lo societal. Y en este caso tendría un mayor peso la frontera terrestre dominico-haitiana porque tiene componentes históricos, tiene componentes de independencia, tiene componentes de economía que es necesario desglosar y analizar con gente que verdaderamente se ha dedicado a estudiar estos fenómenos. Por eso me acompañan, y es un gran honor para mí presentarles a ustedes, mi gran amigo y mentor, el embajador William Páez Piantini, así como mi compañero y maestro internacionalista, el profesor Miguel Guerrero.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Buenas noches, yo particularmente te doy las gracias por haberme invitado a este programa y debo decirte lo siguiente, lo considero sumamente necesario, sumamente útil, porque realmente en el pueblo nuestro hay un desconocimiento que no son culpables esas personas, no, ese es un material que se ha difundido muy poco. Entonces, como no hay acceso a ese material, realmente hay un desconocimiento, yo te diría que casi total, de lo que son las fronteras que nos dividen con la hermana República de Haití. Entonces, más razones para agradecer la presencia de ustedes aquí. Saludos, maestro. Muy buenas noches a los panelistas, todos los televidentes. Un honor realmente compartir este escenario, agradecerte la invitación con el embajador Pai Piantini y con usted, maestro, en esta ocasión para tocar un tema de tanta trascendencia como es la conformación de las fronteras, lo que es la frontera dominicana y sus particularidades que nos traen acá nosotros esta noche para debatir y para llevar un poco de orientación quizá a los amigos televidentes que nos están presenciando. Esas son de las características que más nos gusta resaltar de nuestro espacio, Palabra Tiempo, que es un espacio propositivo y educativo. Y en esa misma línea, maestro, quisiera comenzar con usted como internacionalista y luego vamos a pasar con su excelencia el embajador ya a aspectos específicos de la frontera dominico-haitiana. ¿Qué es una frontera? ¿Por qué son tan importantes las fronteras? ¿Y por qué una frontera mal manejada o mal gestionada es una fuente constante de conflictos? Excelente la pregunta. Te escuchaba en la introducción del programa hablar de la frontera como piel del Estado, epidermis del Estado. En geopolítica se utiliza mucho el concepto al plantear la frontera como la primera línea del Estado. En la concepción geopolítica podemos dividir el Estado en tres partes, que sería la epidermis, que viene siendo la frontera, el hinterland y el heartland, que vendrían siendo los otros núcleos que van a componer el Estado. Me voy a quedar en esta ocasión en la frontera, en la piel, que es lo que nos trae esta noche acá, y empezar a aclarar qué es frontera y qué es línea divisoria. Porque muchas veces tenemos o se genera la confusión de que la frontera es el punto en donde se dividen los dos estados o donde se dividen dos estados, dos naciones. No, esa vendría siendo la línea divisoria. La frontera es todo un área, podríamos decir, de amortiguamiento, un área colindante a esa línea divisoria, en donde se van a dar, entre otras cosas, una conjugación de las culturas de los estados que van a interactuar en esa frontera, que quedan unos vecinos con el otro. Línea divisoria que es intangible en muchos casos. Una línea divisoria. La mitad de un río, la mitad de una carretera. Bueno, una línea imaginaria. Ahí vienen los tipos de fronteras, entonces, que uno podría estar viendo que van a ser fronteras naturales y fronteras que en muchos casos son diseñadas por el hombre justamente por esta situación que señalaba, maestro, de que son líneas intangibles, que uno la puede ubicar, imaginaria, uno la puede ubicar en un mapa a través de una coordenada, pero en el terreno no existen. Y esto se va a agudizar cuando, por ejemplo, como en el caso de nosotros, tú tienes una frontera porosa. ¿Qué es una frontera porosa? Es una frontera que su característica, al ser una frontera primero natural, segundo sus características geográficas, permiten el trasiego tanto de personas o de cualquier tipo de mercancía o producto de manera fácil. La República Dominicana, que el embajador va a profundizar más en la frontera dominicana, pues consta de una frontera porosa, porque aunque nosotros en la zona fronteriza pueden converger algunos núcleos montañosos o sistemas montañosos, los sistemas montañosos que convergen en esta zona son de baja altitud y con una característica: ninguno es tan transversal a la isla, sino de forma perpendicular, lo cual también facilita
el cruce de personas por esta vía. Pero volviendo al esquema amplio de las fronteras y la necesidad de que éstas sean bien resguardadas, cabe señalar que las fronteras, al ser la epidermis del Estado, es lo que protege al Estado. La piel de nosotros, del ser humano, es, si se quiere, su primera barrera para aquellos virus o patógenos que pudieran llegar al organismo humano. Eso mismo viene siendo la frontera. Por lo tanto, una frontera que no se encuentre resguardada de la forma correcta. ¿Y cuál es la forma correcta de resguardar una frontera? Bueno, eso va a depender de las características que tenga cada una de las fronteras. Una de las cosas que me extrañaba a mí del Pacto Mundial de Migración, por ejemplo, es que se quisiera diseñar una política migratoria o de control migratorio homogénea para todos los países miembros de la ONU, todos los Estados miembros de la ONU. Como si todos los flujos migratorios fueran homogéneos, como si se movieran en la misma dirección, en las mismas cantidades. Como si respondieran a las mismas necesidades. O afectaran países con igual grado de desarrollo. Exacto, era algo que no se entendía, al menos desde mi punto de vista no entendía cómo querían enmarcarlo todo dentro de este esquema. Ese es el trabajo de las organizaciones internacionales, los estados tienen que defender sus intereses y por eso existe la diplomacia multilateral. Es correcto, cada quien, el juego del tablero, el tablero mundial, el juego del escenario internacional realmente va a ser una lucha de intereses. Así es. Cada quien va a defender los suyos y bueno, nadie va a venir a defenderlo de nosotros. Si no lo defendemos, pues si los estados no defienden sus intereses, las organizaciones no lo van a hacer tampoco. Su Excelencia, en esa concesión amplia de frontera que da el maestro Guerrero, con una explicación bastante entendible, nosotros tenemos una frontera que cumpliría con esos estándares, o sea, tenemos una frontera dominico-haitiana común y corriente, o tiene nuestra frontera algunos elementos de especialidad que necesiten un cuidado y una atención diferente a la mayoría de las fronteras que el maestro aclara que quisieron ser puestos todos los estados con sus espacios geográficos fronterizos en el mismo tratado, en el mismo convenio. Nosotros que no lo firmamos, mucha gente anda celebrando que no lo firmamos, tal vez porque es diferente la frontera dominico-haitiana, porque nuestra realidad es diferente frente a la mayoría de los países. Eso es cierto. Eso es cierto, eso es correcto. Tenemos que comenzar primeramente porque la isla, recuérdense, era la isla española. La isla española era española, una sola, ¿no? Entonces, ¿cómo y de qué manera, de buenas a primeras, tenemos un país al lado con el que hacemos frontera? Yo creo que eso es sumamente interesante ver. Ahora bien, el tiempo de ustedes es demasiado reducido y yo no puedo comenzar a historiar parte por parte sobre mí, eso es imposible, ¿no? Yo tengo que decir, lo traemos para una segunda, una tercera entrega o una cuarta entrega, ¿te entiendes, no? Porque es un tema que se desarrolla en 300, 400 años Casi y resumirlo nada. en una hora no es sencillo, ¿no? Y el problema es que es interesante desde un principio hasta el final. Es que si no se aplica el principio no se entiende, yo creo. Bien, tú tienes razón, pero nosotros no vamos a comenzar por Aranjuez. ¿Qué ocurre? ¿Por qué el Tratado de Aranjuez? Bueno, el problema es que ya españoles y franceses se están ocupando la isla, pero hay serios problemas entre ellos, ¿no? Hay problemas y surge la necesidad de hacer una frontera. ¿Cuándo surge esta necesidad? Exactamente en 1764, cuando un gobernador llamado Manuel Aslor y Urríez le escribe una carta a la corona y le dice: mira, aquí para aguantar, para frenar la penetración francesa a la parte este, hay que hacer una frontera. Porque con esa necesidad, con ese problema fue que comenzó. Exactamente. Los franceses queriendo penetrar al lado español. Ciertamente que no, y como le estaban haciendo. Pero yo tenía que remontarme, por ejemplo, sino Animé, Garrizuic. todavía más allá La a las devastaciones de Osorio, que dieron hoy. para decirle cómo llegaron los bucaneros y los fileros, pero no es que no podemos. Pero vamos a partir de Aranjuez. Exactamente, partimos de Aranjuez, es cuando se elabora 1777. error garrafal de la mayoría de las personas. Los autores. Aranjuez
fue elaborado el 29 de febrero de 1776 en la isla de Santo Domingo. Y ese documento se lleva a Aranjuez, y en Aranjuez es donde se ratifica el convenio el 3 de junio de 1777. Entonces, se le da el nombre de una zona cerca de Madrid, de Aranjuez. Sí, exactamente, la zona de Aranjuez, o sea, que está en la provincia. Sí, aquí se hicieron 4 planos. Un plano para Francia, uno para España, uno para la colonia francesa y uno para la colonia española. Debo decirle, y cualquiera que nos esté oyendo y viendo, pueden visitar el Ministerio de Relaciones Exteriores. Posiblemente el único plano de Aranjuez completo que está conformado por un hoja de ensamble y 50 hojas de planos, descansa en la Cancillería Dominicana. Muy bien. Que cualquier persona que tenga el interés de verlo, yo soy el embajador Pai Piantini, me procuran y yo lo llevo a Plano Aranjuez y lo vemos. Mis próximos estudiantes de una materia relacionada, eso va a ser un trabajo de investigación. Exactamente, ¿no? Aranjuez, sí, se lleva a cabo la firma de ese convenio, ¿no? ¿Entre quién? Entre José Solano y Bote, que fue una persona que la corona lo mandó a Santo Domingo como gobernador y capitán general, porque tenía experiencia en frontera. Ese señor se junta con Víctor Teresa Carpentier, conde de Emery, y entre ellos elaboran lo que es la frontera entre Francia y España. Se elabora esa frontera, entonces se designan al teniente coronel Joaquín García Moreno, español, y al señor Choisul, que vayan al terreno y establezcan pirámides. Una comisión. Sí, esa comisión fue al campo y estableció 221 pirámides. Las pirámides de Aranjuez no tienen la concepción que tienen las nuestras. No, son diferentes. Las de ahora. Sí, las de ahora. Esa, por ejemplo, ese es el modelo de pirámide que pervive en la línea de demarcación en la actualidad. Ese. Pero anteriormente, en el año 1901, se estableció un tipo de pirámide ajeno a este, que se estableció el 17 de junio de 1901. Se establecieron pirámides y se nombraron comisionados, y los comisionados iban en toda la línea, definiendo la línea, ¿no? Entonces iban colocando pirámides de otro tipo que no es ese, una pirámide muy diferente, ¿no? Cuando llegaron a la confluencia del arroyo Capotillo con el río Dajabón, los franceses, ya en 1901 existía Haití, República Dominicana. Los haitianos mantuvieron el criterio de que la línea de demarcación iba por un lado y los dominicanos por otro. Ahí se rompió y se establecieron 17 pirámides, de la 1 que está en la desembocadura del río Dajabón hasta la 17 que está en el pueblo de Dajabón. A partir de la 17 prevalece este tipo de pirámides, ¿no? Muy bien. Así. Nos toca hablar de la geopolítica de la isla de Santo Domingo, de la Hispaniola. Recordando que la geopolítica no es más que el estudio de la historia, de los vínculos de los pueblos en relación a un territorio, y que toca también aspectos culturales, aspectos humanos, aspectos económicos y sobre todo de decisiones políticas. Me encuentro acompañado del licenciado Pelegrín Castillo. Saludos, licenciado, ¿cómo está? Muy contento de encontrarme aquí. Que es un experto en la materia. Licenciado, analizando lo que nos podría servir de antecedentes, me encontré con que en el 2003, precisamente, las Fuerzas Armadas organizaron un simposio que hablaba, su título era La Frontera, prioridad de la Agenda Nacional para el siglo XXI. Usted tuvo una participación y me gustaría leer para nuestros televidentes textualmente una idea que usted plasmaba y que quedó por escrito. No tenemos derecho a ser ingenuos, soslayando la dimensión decisiva de estas relaciones geopolíticas. La posición cínica, imperialista, que adoptan las grandes potencias, en especial Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Europea, frente a ambas naciones, conocen a la perfección la situación catastrófica que abate a Haití, pero no lo quieren admitir en la medida en que ellos
las obligaría a emprender un esfuerzo de rescate arduo, complejo, costoso, con carácter de un virtual fideicomiso. Su ponencia tenía el título "Las fronteras marítimas y terrestres de la República Dominicana, situación actual y perspectiva". En esa perspectiva del 2003 al 2019, que han pasado ya unos años, han pasado 16 años, ¿se ha verificado algo de esto? ¿Usted entiende que seguimos igual? Plenamente se ha venido confirmando esa realidad dramática. La comunidad internacional sabe que Haití es un estado fallido. Las potencias dominantes en la comunidad internacional conocen a la perfección la condición de estado fallido de Haití. Y voy más lejos. Algunas potencias occidentales tienen una carga de conciencia, una cuota de responsabilidad, o por lo menos sus élites entienden que tienen una deuda pendiente con esa situación extrema de colapso, de desintegración, de condición de estado fallido de Haití, de estado que ha ido perdiendo su viabilidad nacional. En gran modo, eso es lo que ha marcado, ese dato geopolítico es lo que ha marcado el curso de los acontecimientos. Haití en 1801 inicia un proceso que termina en la independencia en 1804, y a partir de 1801 los Estados Unidos declaró el presidente Jefferson la política de aislar la peste de la rebelión de esclavos a la isla de Santo Domingo. Ese es un dato importante de tenerlo presente, porque eso marcó la política de todo el continente con relación a Haití, y específicamente de la gran potencia emergente que era Estados Unidos con relación a Haití. Cosa curiosa, la lucha que se libra en Haití contra los ejércitos napoleónicos es lo que frustra el plan de Napoleón, del rey Carlos IV y del ministro Talleyrand, de concentrar tropas veteranas en la isla de Santo Domingo, restablecer la esclavitud, para luego entonces trasladar esas tropas a consolidar lo que se concibió como el imperio francés de América del Norte, que tendría una función de tapón, de contención, de la expansión de las nuevas repúblicas americanas, de la Confederación de Repúblicas Americanas hacia el oeste, en protección a España. Ese era el argumento. Después, recordando que Francia tuvo territorios, claro, en la parte central de los hoy Estados Unidos. Claro. La Luisiana la adquiere Estados Unidos a un precio módico de 5 millones de dólares. Muy módico aún para la época. Para la época, en gran modo porque el plan original de Napoleón, que se concibió en el acuerdo secreto de San Ildefonso, se frustra, y entonces Napoleón decide vender la Luisiana en esas condiciones. Pero también otro dato relevante a tener en cuenta es que América del Sur, que recibió el apoyo de las islas y específicamente de Haití, competió la persona de Bolívar. Después, por razones también muy entendibles, aislaron a Haití. Los mismos haitianos se aislaron, protegieron a Bolívar, los haitianos en un momento dado. Lo protegieron, le dieron armas y le pidieron un compromiso que era eliminar la esclavitud. Bolívar cumplió en parte con ese compromiso, pero hay una realidad, y es que Bolívar y Santander y el liderazgo de la revolución tenían muy claros sus intereses. Primero, tenían gran temor a que se produjera una guerra de colores
que frustrara la independencia de España. Eso explica por qué Bolívar fusila a Piar, el general Piar, a pesar de ser un gran héroe militar. ¿Por qué fusila al general Padilla en Cartagena? Ambos encabezaron movimientos que tenían como objetivo fomentar la guerra de colores. Y Bolívar y el liderazgo sudamericano le tomó mucho temor a que la independencia se viera frustrada por una guerra de colores. Además de la guerra social, se desencadenaron una guerra racial. Guerra que puede ser fuera esencia de la independencia haitiana. Entonces eso es lo que determina porque en el Congreso de Panamá, convocado por Bolívar y Santander, Haití es aislado. En gran modo también jugó un papel importante la torpeza, la precipitación, la arrogancia del liderazgo haitiano, que no se dio cuenta de que la prioridad de Colombia, de la Gran Colombia, era el reconocimiento primero de Estados Unidos, luego de Francia e Inglaterra, y no tenía como prioridad el reconocimiento de Haití a través de un tratado de alianza como el que Haití estaba proponiendo. Entonces eso aisló a Haití y aisló toda la región del Caribe. Por eso nosotros sufrimos la invasión haitiana, la ocupación haitiana durante 22 años. Eso es bueno tenerlo presente porque a veces hacemos aquí o sea, el aislamiento de Haití no es reciente. No, se puede decir que nació aislado. Nació aislado y ellos mismos se excluyeron, porque la actitud también que fomentaron asustaba a toda la región. Lo que se produjo en Haití fue objeto de pavor, de temor en toda la región. En los primeros años del nacimiento de Haití nosotros sufrimos 3 invasiones. No, y porque fue una matanza de carácter racial. Entonces, tanto en Cuba como en Sudamérica vieron que era muy peligroso ese modelo de revolución y Haití la aislaron. Claro, eso continuó con el paso del tiempo hasta que Estados Unidos hace su guerra de secesión y logra eliminar bajo el presidente Lincoln la esclavitud. Ahí empezó relativamente a cambiar la posición norteamericana. Pero en el fondo no cambiaba en lo sustancial. Después vino ya un tema que los dominicanos no podemos perder de vista. La isla, en términos de la defensa continental, es clave, porque estamos ubicados en el centro del continente, en el centro del Caribe. Y entonces, un punto geoestratégico. Es un punto geoestratégico. La isla tiene capacidad de controlar 2 pasos estratégicos, que son el paso de los vientos y el paso de la Mona, que a su vez son los que controlan la navegación, el transporte, la defensa del Canal de Panamá, que es la obra de infraestructura más importante, lo sigue siendo, del continente, y unifica en la visión norteamericana en las 2 costas de Estados Unidos, la costa este con la costa oeste. Y permite operaciones de su flota. Y permite entre los océanos. Entonces aquí obviamente eso marcó mucho el curso de los acontecimientos. Cuando los norteamericanos invadieron Haití, en gran modo lo hicieron movidos por el temor de que los alemanes, que tenían una presencia más alta en Haití que en República Dominicana, esa es la invasión de 1915. De 1915, pudieran con la élite mulata eventualmente dificultar la acción de Estados Unidos en la guerra, porque los norteamericanos sabían que la guerra se podía presentar en cualquier momento. Por eso se invade Haití primero y luego entonces aquí en República Dominicana se produce también otra intervención que tenía una preponderancia del factor geopolítico. Recordemos, y esto es un dato poco conocido, Alemania en su estrategia de guerra contra Estados Unidos le propuso a México
un pacto de guerra para derrotar a Estados Unidos y devolverle a México los territorios de Nuevo México, Arizona y Texas. Y integrar a Japón en esa lucha para darle a Japón el territorio de California. También. Y eso es precisamente ese episodio que se conoce en el mundo diplomático como el telegrama Zimmerman, es lo que determina el episodio del involucramiento de Estados Unidos en la guerra europea. Los norteamericanos habían huido a los conflictos europeos, porque desde 1796 el presidente Washington había formulado lo que se llamó la doctrina Washington, que es la doctrina de comerciar con todo el mundo, pero aislarse especialmente de los conflictos europeos. En 1823 se formula la doctrina Monroe, que en realidad la elaboró el presidente Madison, y se consultó. Y el objetivo era que no solamente se aislara a Estados Unidos de los conflictos europeos, no involucrarse en los conflictos europeos, sino impedir que los conflictos europeos llegaran a América. Sobre todo a las nuevas. Y es bueno entender que cuando se formuló la doctrina América para los americanos, que ahora la han puesto de nuevo en boga la administración Trump y el secretario Pompeo y el consejero Bolton, fue una doctrina esencialmente defensiva, porque ya los norteamericanos habían sido informados, tanto por los sudamericanos como por los británicos, de que la Santa Alianza, la coalición de potencias europeas, tenía los planes de reconquistar América. Se hicieron intentos inclusive. Y se hicieron intentos. Hoy estamos tocando con la licenciada Judith de León, experta en seguridad ambiental, experta en amenazas no convencionales a la seguridad nacional, todo lo que tiene que ver con la preservación y cuidado del medio ambiente, especialmente el recurso agua. Maestra, habíamos dicho que de los fenómenos que más afectan el agua o el medio ambiente en sentido general están la sequía provocada por la deforestación y la contaminación del recurso. Por favor, retroaliménteme un poco con el tema de la sequía para que nos vamos de lo global y hemisférico a lo local, porque yo quiero entonces que tratemos el tema binacional, el tema de cómo anda este fenómeno de deforestación con Haití, que ya viene arrastrando unos indicadores muy peligrosos en materia de manejo de su medio ambiente. Por ejemplo, hay informes de la década de fines de los 40, demasiado temprano diría yo, que ya recomiendan a Haití que fomente la emigración de familias completas de su territorio a otras áreas del Caribe menos pobladas. Porque ya en el 50 o antes del 50, Haití había agotado su huella ecológica, que es la capacidad que tiene el suelo de producir el sustento de una población y además absorber sus desechos. ¿Estoy en lo correcto? Así mismo es. Aprendí bien. Aprendí bastante bien. Ahora bien, en materia o en el espacio geográfico delimitado de la isla de Santo Domingo, y si es posible, yéndonos a la línea fronteriza, 4 departamentos del lado de Haití, 5 provincias de República Dominicana. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo se está viendo esto de la deforestación de Haití, que ya camina hacia el territorio dominicano, aparte o a pesar de los grandísimos esfuerzos que están haciendo las autoridades, que hay que reconocerlo? Sí, y por eso estamos desarrollando esta serie de trabajos especiales. Como consecuencia de lo que hemos hablado del cambio climático y de las actividades que hemos estado realizando, como tú bien mencionabas, Haití de por sí ha tenido una actividad de deforestación dentro de lo que es el territorio que le corresponde, y esto ha conllevado a que ellos no puedan satisfacer sus necesidades básicas como alimentación,
como... En principio sus necesidades energéticas. Eso es necesidades Porque energéticas. Ellos cuecen sus alimentos fundamentalmente en leña y carbón. Así es, así es. Ese es uno de los principales fuentes de energía que tiene la población de Haití, y que el 80% de la energía que ellos poseen proviene del carbón. El otro por ciento... Eso es mucho más. Eso es bastante, porque ellos no tienen una política energética. Nosotros en la década de los 80, nosotros cambiamos esa política, porque también teníamos una política de utilizar carbón en las zonas urbanas. Y esta política cambia dentro de lo que es nuestro nuestro mapa energético, donde fuimos emigrando al tema de gas, luego fuimos al fósil, y hoy en día tenemos lo que son combustibles alternativos o fuentes de energías alternativas. Eso en la República Dominicana, pero si nos extrapolamos a lo que es Haití, ellos aún permanecieron en ese periodo, en esa época. Bueno, dice el embajador William Páez Piantini, experto en el tema de la frontera dominico-haitiana, que esas medidas que usted dice que se tomaron en los 80 fueron fundamentales. Así es. Para preservar los bosques en República Dominicana, porque se arreció la persecución y sanción de la tala de árboles, pero además el Estado hizo un gran esfuerzo y dotó a muchísima gente de las zonas rurales de estufas y tanques de gas. O sea, se cambió el mix energético de madera y carbón a el uso de GLP. El GLP tiene su impacto también, sí, pero no claro. es tan dramático como el impacto de utilizar leña y carbón, que además afecta directamente a la salud del individuo, del que está ahí. Es lo que te mencionaba anteriormente. Humo. Si tú tienes una tala indiscriminada de árboles y no tienes un proyecto vamos a decir, de mitigación, de saneamiento, entonces ya de por sí tú vas a tener un impacto negativo. Con esto quiero decir, sí, ellos utilizan el carbón, pero en ningún momento buscaron una estrategia de que vamos a utilizar el carbón, pero vamos a forestar, que es donde yo entiendo que fue una de las grandes debilidades en esa política asumida. Nosotros tenemos lo que es el consumo del GLP, pero si lo vemos en la misma proporción... Sí, es una política, aunque hay centros de pensamiento que dicen que el no tener política ya es una política. Ya es una política, de hecho, sí. Hablando precisamente de políticas, con un dato puntual que yo siempre recomiendo que la gente lo busque. Hay un informe del PNUMA, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que es una agencia especializada de la ONU, autorizada por demás. Ellos dicen en el 2013 que aproximadamente 50.000 toneladas de leña y carbón salen anualmente de República Dominicana para Haití de contrabando. Porque fundamentalmente ese mix energético de los haitianos, que es 80% leña y carbón, como coinciden los expertos, mucha de esa materia prima sale de los bosques de República Dominicana. Así es. Algunas veces inclusive de zonas protegidas. Por ejemplo, un video que yo tengo, que he compartido con nuestros seguidores, un piloto aviador amigo nuestro lo hizo sobrevolando los haitíes, y se ven no menos de una docena de humaredas que todo el que ve el video asume que son hornos de carbón. Sí. Ahora la pregunta es, ¿son hornos de carbón para recogerlo de alguna manera, sacarlo camuflajeado hacia la zona fronteriza? ¿Se consume todo ese carbón en República Dominicana? No creo. No se consume. ¿O no son hornos de carbón? Mira, simplemente son conucos. No, realmente no creo que sea para el consumo nacional. Cuando uno a lo mejor pudiera ver esta práctica 1, 2 o 3, pero de acuerdo a la información que tú nos suministraste y de acuerdo a la realidad, porque es la realidad dominicana, Haití no tiene la capacidad de producir su propio carbón, debido a que como ellos deforestaron, esto limitó lo que es debilitó lo que es el suelo que ellos tienen, y por tanto esto va a llevar un proceso de generación más lento. Tiene que pasar un buen tiempo para que
iniciemos primero con el proceso de forestación, pero luego para que ésta se den las condiciones adecuadas para poder obtener lo que vendría siendo la madera. O sea que evidentemente que ellos están utilizando este carbón de forma ilícita, porque eso está prohibido. O sea, eso es prohibido dentro de lo que es nuestras leyes y nuestras normativas internas, y inclusive es hasta penalizado en muchas ocasiones, si este es identificado y es procesado adecuadamente, porque sabemos también que primero hay que identificar. Yo tengo conocimiento de que el año pasado el Ministerio de Medio Ambiente lanzó un programa para lo que es justamente poder identificar este tipo de actividades ilícitas, poderles reportar y de poder actuar en forma de capturar a las personas que generan este tipo de actividad. Porque eso está muy bien, maestra. Lo que estamos, pero lo preocupante es, y lo pone de manifiesto claramente Jared Diamond en un libro portentoso, una obra formidable que se llama Colapso. Él dice que le dedica el capítulo 11 a la isla La Hispaniola. Él dice que precisamente el balance ecológico de la isla está completamente desequilibrado. Desproporcionado. Porque nosotros estamos preocupados, tenemos instituciones, lo manda nuestra Constitución, tenemos leyes, tenemos voces, pero de aquel lado no hay nada. De hecho, él dice que el futuro de la República Dominicana, según su análisis, señor, estamos hablando de un profesor de Harvard, según su análisis, el futuro de la República Dominicana depende de su relación con Haití. Y por eso es tan importante hablar de este tema binacional. Señores, se nos ha acabado el segmento. Este es solo uno de los varios segmentos que estamos desarrollando para el especial Frontera, la piel del Estado. Ahora, no quisiera irme sin recomendar que ustedes busquen y lean 3 libros que tienen la gran coincidencia de que los 3 mencionan Haití y 3 documentales. Lo he recomendado ya en los otros segmentos de Frontera, la piel del Estado, y lo voy a seguir recomendando. Esos 3 libros son ¿Por qué fracasan los países?, de Jared Diamond, de James Robinson y Daron Acemoglu, Colapso, de Jared Diamond, y El choque de civilizaciones, de Samuel Huntington. Pero también quiero recomendar los documentales La Tierra Perdida, producido por Yossi Abadi, La Verdad Incómoda 1 y 2, aquel famoso documental de Al Gore, donde él ponía una foto satelital de República Dominicana y Haití, donde se veía República Dominicana verde y Haití marrón, y ya él tiene una segunda parte de ese documental que se llama On Inconvenient Truth, the Sequel, o sea, La Verdad Incómoda, la secuela. La secuela. Que ha pasado 10 años después de que él dijo que pasaría tal cosa. Así es. Es interesante también, y el último documental que quiero recomendar, y es también bastante impresionante, se llama Muerte por Mir Cortes. Señores, agradecido de su audiencia y agradeciendo la extraordinaria participación de mi profesora, la querida licenciada Judith de León, no me queda más que decirle que la paz de Jesucristo esté con ustedes. Muchas gracias y buenas noches.